tema. Estamos aspectos básicos en relación a economía y también en relación, paralelamente, en relación a Estado y Derecho. ¿Ya? Bien, es el problema, siguen llegando. A ver, señores, la hora de ingreso es las 7:30. Clases presenciales, ustedes no van a ingresar, se van a quedar afuera. Un punto muy importante para ustedes, quieren ser abogados, es la disciplina en cuanto a horarios. Si su audiencia es fijada para las 9 en punto, no ustedes van a estar 9 en punto, tienen que estar por lo menos 15 minutos antes, lo mejor de los casos media hora antes. Ya me es una vergüenza. Bien, continuamos con el avance de explicación en relación a las nociones de economía, derecho y Estado. Siguen llegando otros. Bien, habíamos indicado la necesidad humana son múltiples y susceptibles de infinito desarrollo, ¿no? Es decir, los humanos tienen necesidades, una serie de necesidades siempre son ilimitadas, por ejemplo, alimentarse, vestirse, etcétera, ¿no? Los medios con los cuales el humano satisface sus propias necesidades pueden disponerse solo en cantidades limitadas, es decir, en cantidades menores de las que necesitaría para conseguir la plena satisfacción de dichas necesidades. Por tanto, les reiteramos de que estamos inmersos a una dinámica, a un conocimiento, a una disciplina, a un ejercicio, a una estrategia distinta. No, miren, esto es tan tarde, no, ya no les vamos a permitir. ¿Qué pasa, pues? Bueno, reiteramos, economía es una dinámica, es un conocimiento, es una habilidad, es una inteligencia, puesto que data ese esfuerzo en buscar establecer, ¿no?, lo suficiente o aquello que está muy limitado para lo ilimitado. Es decir, lo ilimitado está relacionado con el humano, ¿no? Es decir, eso es un proceso iterativo, constante, diverso, cambiante, etcétera. Pero no así lo que tiene en el ámbito de lo limitado, es decir, la naturaleza. Entonces, ese esfuerzo de buscar abastecer, de buscar completar, de buscar satisfacer esas necesidades ilimitadas, ahí es donde se ubica la economía. Eso es economía. Esa es una precisión básica. Ustedes la tienen que tener en su pensador, ¿no? Luego también habíamos explicado de que la economía obviamente corresponde al ámbito social, porque sabemos que esas, lo limitado lo ubicamos en el contexto social, por tanto es parte de una ciencia social, ¿no? Entonces, el contexto humano, hay una serie de necesidades y son ilimitadas y se busca satisfacer. Y para satisfacer hay distintas modalidades, dinámicas, tipos, etcétera. Entonces, ahí podemos ver, digamos, las perspectivas de lo que es ese conocimiento, esa preocupación, esa dinámica. Ustedes delimítense en su mente, digamos así, dos círculos. Un círculo, lo limitado, y otro círculo, lo ilimitado. Y por la parte central, podríamos considerar un cuadrado, y ese es, digamos, una especie de proceso o procesador de esas dos dinámicas que no son coincidentes, son contradictorias. Entonces, ese proceso, ahí está ubicada la economía. Es decir, una serie de agilidades, de resolución de conflictos, contradicciones, etcétera. Esa es la economía. Esa es desde una perspectiva, digamos, inicial o básica, ¿no?
porque después ya se va especificando, se va precisando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la producción, puede ser otro ya la ejecución, la operativización de ese proceso, la producción, la temática de comercialización, la temática de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos una mirada muy descriptiva, muy general de lo que es economía. Y eso es, digamos, un, digamos, una necesidad básica para poder distinguir entre distintas realidades, distintas dinámicas que hacen el humano, distintos conocimientos. Pero siempre hay de considerar dos macroesferas, ¿no? Uno es, digamos, la autoridad, hoy conocido como Estado, y otra es la sociedad o la agregación humana. Entonces siempre hay que considerar un punto intermedio, punto que, digamos, permite interrelacionar, comunicar autoridad, sociedad, sociedad, autoridad o Estado, sociedad, etc. Ahí está la economía. Y reiteramos, la economía lo que busca es satisfacer las necesidades, en este caso, de la agregación humana o sociedad. Es un ejercicio muy particular con relación al Estado. El Estado, la autoridad, lo que busca es que esa sociedad tenga las posibilidades de sobrevivencia, tenga las posibilidades de cohesión, tenga las posibilidades de equilibrio y hoy en día tenga las posibilidades de continuidad de vida. Es decir, estamos identificando dos ejercicios, dos conocimientos, dos actividades distintas. La economía, que está preocupada en establecer un puente o un mecanismo de comunicación entre lo limitado y lo ilimitado. Estado está buscando abarcar a un espectro muy amplio, que es la agregación humana, para lo cual utiliza una serie de instrumentos. Entonces, la economía. Y hay otros instrumentos, ¿no? Entonces, estamos explicando aspectos básicos, que eso es importante. Y reiteramos, ¿por qué es importante lo básico? Como ejemplo, tomamos la construcción de una edificación. Esa edificación tenemos el sentido de vivir en ella y sea seguro y sea permanente, sea firme, etc. El contexto es otra realidad, el contexto no es predecible, no lo tenemos a mano. Se refiere esto, por ejemplo, los comportamientos de la naturaleza, pueden existir, yo que sé, terremotos, etc. Por tanto, necesitamos una edificación que sea lo más confiable, lo más sólida. Y para el mismo, obviamente, tiene que tener adecuadas bases, una buena base. Entonces, el conocimiento, en este caso de la economía, el derecho y del Estado, tenemos que indagar, precisar o tenerla presente en la pensadora o en la mente, esas bases de la economía, nos indica la gente. Ahora, en relación a lo que se refiere al derecho, de manera bien comprimida, estamos señalando que el derecho emerge en el ámbito de la agregación. Y ahora se pregunta, ¿por qué se genera la agregación? ¿Es algo instantáneo, momentáneo, automático, etcétera? Has indicado la agregación se genera por efectos del contexto, es decir, por efectos de la naturaleza. Por ejemplo, reiteramos, pueden ser ciclones, terremotos, etcétera. Esto incide para la agregación del humano, en el entendido de lo que los primeros momentos de la humanidad, ¿no? Cada quien deambulaba por su lado, es decir, como los animalitos, no tenía también uso de la razón, pero inicia ese proceso de evolución y desarrollo de la inteligencia. Por eso tenemos Homo erectus, Homo habilis, hay procesos, etapas, que eso se genera en miles de años, no es de la noche a la mañana. Homo erectus, el erectus, porque tienen la necesidad de estar por lo menos en una posición, podríamos decir, vertical, porque para obtener algo que le satisfaga la necesidad, puede ser un fruto, un alimento, etc. Entonces, la agregación humana se implementa por factores
externos, factores del contexto, de la naturaleza, esto incide en la agregación. La agregación permite soportar, permite tomar algunas dinámicas que permitan, digamos, su sobrevivencia, etcétera, etcétera. Esa agregación es un punto muy importante para poder explicar, para poder ver la importancia de la agregación humana, que hoy en términos de la modernidad se denomina sociedad, y anteriormente denominaba, yo que sé, feudo, otros también más anteriormente comunidad, etcétera, pero agregación humana. Entonces, la agregación humana se genera ante, digamos, expectativas, ante dinámicas, ejercicios externos al humano, ¿no? Esa agregación humana les permite una serie de comportamientos similares, similitudes. Entonces, esos son los rasgos iniciales de lo que conocemos hoy el derecho, de la regulación. En esa agregación humana, por lo menos ya hay un comportamiento reiterativo parecido, colectivo, con el objetivo de mitigar, minimizar los peligros externos, etcétera, etcétera. Hay una constancia, un paralelismo en sus acciones, funciones, reacciones, etcétera. Esas son las nociones básicas de lo que conocemos el derecho. Entonces son ejercicios que permiten, ejercicios conjuntos similares que permiten, bueno, digamos, relativo equilibrio, relativa vida. Entonces son nociones básicas del derecho. Obviamente ese comportamiento similar de mitigación, de soportar los peligros externos, en ese momento son distintos al otro momento, a veces no son reiterativos, son distintas dinámicas más fuertes, menos fuertes, mediano fuertes, etc. Por tanto, es un derecho, digamos, circunstancial, momentáneo, un derecho, digamos, generado como una especie de efecto. La causa sería lo que sucede afuera del contexto humano, ¿no? Entonces, esas son las normas básicas de lo que conocemos el derecho. Y bueno, con los tiempos, con los miles de años van transcurriendo, hay procesos de evolución y desarrollo de esa regulación. Por tanto, las regulaciones que dices reiterativas, similares, bueno, se va objetivizando, y si se va registrando, se va anotando, ¿no? Eso es muy importante, pero es un proceso largo de evolución y desarrollo en el derecho. Pero lo que nos interesa es al menos tener presentes en la pensadora, en esta pensadora, esos rasgos básicos. Estamos construyendo buenas bases, sólidas bases. Y recién podemos ahora sí comprender hoy en día el derecho objetivizado, el derecho, carambas, que se ve que cada día tiene que ser ya adecuado, renovado o un novedoso, digamos, forma de regulación. Eso porque reiteramos lo que habíamos indicado, ¿no? Habíamos señalado de que el ámbito de la agregación humana hoy, en términos de la modernidad sociedad, es un ámbito muy complejo, muy cambiante, muy súper dinámico, en distintos sentidos, distintas variables. Por ejemplo, ustedes, su dinámica es muy distinta, digamos, a la de sus padres o a la de sus abuelos, sus comportamientos. Por ejemplo, como ejemplo podemos considerar la música, que eso es más viable, más entendible. La música de ustedes hoy en día es súper, es magnífica, pero para su padre, la generación de sus padres, es un absurdo, es muy ridículo, es muy bulliciosa. Y ustedes, la música de su generación de sus padres, es algo lento, es algo sin sentido, en fin, es mucho bla bla. Y la música de adelante de sus hijos es distinto, su música de ustedes va a ser absurda, etc. Ese es, digamos, un rasgo de complejidad. Y hay otros rasgos de complejidad de las agregaciones humanas. Hay agregaciones humanas que obviamente son temerosas, son conservadoras, en fin.
Hay un sinnúmero. Pero esto hoy en día se va dinamizando, y es más rápido, más violento. Con las TICs, el Internet, los mecanismos de comunicación, que hoy en día son rapidez, inmediatas. Ya no hay cuestión de distancias. Entonces las comunicaciones inciden, inciden de gran manera en la compleja sociedad. O sea, la complejidad de la sociedad, de la creación humana, se ha elevado, ya es más dinámico, más amplio. Entonces, esos son rasgos, digamos, básicos que mencionaba de la regulación del derecho. Entonces, en ese proceso de evolución y desarrollo de la humanidad, también podemos identificar, al margen de esto, de establecer una preocupación, una inteligencia básica de establecer que lo ilimitado que se tiene sea abastecido por lo limitado. Eso es la economía. Y también habíamos señalado que los peligros externos inciden para la agregación. En la agregación hay comportamientos similares, hay reacciones similares, funciones similares, responsabilidades similares. Esos son los rasgos iniciales del derecho. Pero ya se perdió el peligro externo, pero la agregación continúa, pues consideran que en cualquier momento pueden la capacidad de mitigar o soportar o desafiar, ese es otro asunto, desafiar esos peligros externos. Pero una vez perdidos los peligros externos, la agregación humana vuelve, digamos, a su cotidianidad. En su cotidianidad obviamente emerge las capacidades que considera que se tiene una unidad con relación al conjunto, a los otros. Otra vez emerge la temática del egoísmo, la construcción de capacidades superiores a otros, etc. Ahí sí es pertinente lo que muchas materias van a señalar, el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, estamos en un ámbito de Homo sapiens sapiens, donde ya hay una inteligencia, una desagregación, ¿no? Desagregación de distintos aspectos, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta cómo están las cosas, no hay posibilidades de vida o de sentido futuro. En ese entendido, establece la necesidad de crear algo más fuerte, más superior a ellos o a cada uno que les permita la sobrevivencia. Entonces hay un establecer de un suprapoder, algo supra ese conjunto o de esas individualidades, las distintas individualidades, de establecer algo supra. Entonces hay la necesidad de establecer un suprapoder. Y ese suprapoder debemos entender que es, digamos, que cada individuo renuncia a su poder individual, a su libertad individual, a su posibilidad de vida individual, etc. Y delega ese suprapoder. Por tanto, ese suprapoder no es más que, si estamos hablando de una agregación humana de 100 individuos, entonces el suprapoder es resultado de poder 1 más poder 2 más poder 3 hasta poder 100. Entonces el suprapoder es la sumatoria de poder. Por eso ese suprapoder concentra la fuerza, concentra ese poder con el objetivo de lograr ¿qué? La sobrevivencia en la segregación humana, no para otro propósito. Entonces ahí emerge lo que conocemos como Estado. Es decir, para esto hay que apoyarse en las teorías contractualistas que más o menos dan ese perfil. Hay que leer esos textos, tienen que ser parte de su biblioteca, textos básicos, sus clásicos, los establecidos por Rousseau con su obra El contrato social, de Thomas Hobbes con su obra El Leviatán y John Locke con su obra El gobierno civil. Y hay otros autores civiles, pero estos son los más importantes, leerlos y releerlos, porque esto más o menos les va a lograr llevar a lo que les estoy explicando. Aspectos básicos de la economía o básicos del derecho, básicos del Estado, etc.
Eso es una mirada, digamos, general de la humanidad, ¿no? Estamos construyendo las bases. Bueno, en construcción las bases, bueno, pues vamos a edificar cualquier tipo de novedad o cualquier tipo de construcción que sea ridícula o no ridícula, ¿no? Por decir, lo que conocemos es cholet, o sea, bueno, pero la cuestión es de que aguante, permanezca firme, no se deslumbre, etc. Para el mismo es buenas las bases, deben ser buenas las bases. Entonces, al menos hemos explicado, ¿no?, aspectos o conocimientos básicos. ¿Qué es economía? Ahora sí tiene la capacidad de responder. ¿Qué es economía? Si les pregunto, ¿qué es derecho? ¿Qué sentido tiene el derecho? ¿Cuándo emerge? ¿Por qué es útil el derecho en una agregación humana? Entonces tiene la capacidad de teorizar, de explicar con sus propias palabras, etc. Y lo mismo, Estado, autoridad. ¿Por qué tiene que haber Estado? Sin Estado la sociedad estaría tranquila, viviría, oh, feliz. Ahí tienen que teorizar, no. Sin Estado, sin una supraautoridad, la sociedad es tan conflictiva, tan compleja, otra vez, entre comillas, se generaría el ojo por ojo, diente por diente. Sálvese quien pueda. Hay una autodestrucción de la humanidad. Entonces vemos que esa autoridad del Estado es importantísimo regular para equilibrar, para cohesionar, para la sobrevivencia, etc. Y esto lo vemos hoy en día con esto de los recientes, ¿no? Todavía sigue en curso la pandemia. Si no hay Estado, ¿se imagina qué hubiera pasado? Mm, aceleradas muertes, cantidades de muertes. Obviamente, digamos, hay instancias, grupos que generan, digamos, o establecen mediante sus dinámicas de investigación, etcétera, etcétera, las vacunas. Pero si no es el Estado, no abarca, no, digamos, no permite, digamos, ordenar, clasificar y, bueno, la llegada o la vacuna de manera, digamos, un poco disciplinada. Entonces, desde ahí se puede percibir la importancia del Estado. Entonces, hoy en día vemos que es de gran utilidad la organización Estado, pero siempre tiene que haber el desafío en la mente del humano, ¿no? Hoy es la organización Estado, sí, es de gran utilidad, es importante, pero mañana hay que buscar otra modalidad, otra forma de organización, porque hoy en día el Estado medio ha sido asumido, subsumido, dominado, manejado por otros conocimientos, por ejemplo, la economía. Ahí tiene mucho que ver la economía global, la economía globalizante, que también más adelante vamos a revisar, ¿no? Es decir, estamos en la economía de mercado, donde el protagonismo es el conocimiento de economía. La política o Estado, lo social, etcétera, son subsumidos, son manipulados, son manejados. Y ahí lo que nos interesa es a través de un mecanismo, de un medio muy importante, es el derecho. Eso es en la lógica de mercado, pero también el humano siempre tiene una búsqueda, una salida de buscar algo que no sea reiterativo, que busque contrarrestar. Y bueno, podemos decir este el socialismo, pero también otra dinámica es la lógica del accionar colectivo. Es decir, no es la economía la que incide, la que determina, la que tiene un ingreso fácil o diseño, manejo rápido de lo político y lo social, sino es la misma sociedad. La sociedad que determina lo político, que determina lo económico. Esa es la lógica de la acción colectiva. Pero obviamente la sociedad puede ver los problemas de manera directa, pura, pero esas son sociedades clasificadas, ordenadas. Pero sociedades como las de Sudamérica, particularmente los de Bolivia, las zonas andinas, que no están inmersas en el proceso están inmersas en el proceso de desacumulación, es decir, estamos desordenados. Aunque indirectamente ingresamos a un sentido de ordenar una dinámica sistémica, al decir
Tenemos sociedad boliviana que es resultado de la sumatoria de sociedades departamentales de Occidente, departamentales de Oriente, de municipios y, esto es lo novedoso, de realidades indígenas y campesinas. Parece ser una especie de sistematización de ordenamiento, pero como diríamos, en la praxis no se genera. Claro, eso de interculturalidad tenemos que revisar más adelante. Pero a lo que quiero llevar es lo siguiente. La sociedad es un ámbito muy complejo. Entonces, obviamente, la inteligencia lo que busca, en este caso el Estado, que tiene que tener la suficiente inteligencia de poder sistematizar, ordenar, clasificar, etc. Y hoy en día ese proceso es más viable, más acelerado, más rápido con las TICs. Pero el Estado no los está implementando al 100%, los implementa un mínimo porcentaje con propósitos propios o egoístas. Eso es lo raro. Como un ejemplo, por ejemplo, ustedes han debido ver por televisión los países asiáticos, China, por ejemplo, con esto de la pandemia, implementaron una serie de cámaras, no sé, millones de cámaras en cada esquina y sobre la marcha determinaban qué personas tenían temperatura y ya les clasificaban quiénes estaban aislados o deben ser tratados, curados, etc. O sea, con esto quiero dar a entender, con el uso de tecnologías se puede ordenar, sistematizar o disminuir la complejidad social. China, que es ¿cuántos millones son? No los recuerdo. Y Bolivia, que ¿cuántos millones son? Tan chiquititos. No implementamos las TIC. El Estado, es decir, específicamente los que materializan, objetivizan el Estado, sus recursos humanos. Debían señalar los recursos humanos permanentes y no permanentes. Los no permanentes son gobierno y administración pública. Los permanentes son las Fuerzas Armadas, la policía y los politólogos y abogados especializados en lo público. Podríamos decir, son permanentes. Los permanentes son los que viven con el Estado, se enferman con el Estado y mueren con el Estado. Por tanto, ellos están abocados en buscar, mejorar, de cualificar el Estado. Pero los no permanentes son circunstanciales, momentáneos. Si están ahí porque dicen que tienen la solución, por eso están ahí, por eso se los eligió. Si no dan la solución, bueno, se cambia a otro que diga que tiene la solución. Bueno, ese es un proceso regular hoy en día. En fin, con esto estamos explicando la importancia del Estado hoy en día para la sociedad. Pero el Estado tiene que ingresar a la sociedad, pero no de manera directa, pero a través de distintos lenguajes o dinámicas o conocimientos. A través del derecho, a través de la economía, a través de la antropología, a través de la ingeniería, a través de la arquitectura, etc. Y la sociedad tiene que comunicarse con el Estado a través de estas dinámicas del derecho, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dando unas explicaciones que nos permite sustentar conocimientos básicos en relación a la economía, al Estado, al derecho. Sucesivamente hay otras dinámicas, ¿no? En fin, pero bueno, nos limitamos a sus tres ámbitos muy importantes a estas organizaciones: Estado, sociedad, economía. Economía hoy en día es súper importante. Ha rebasado en crecimiento al mismo Estado, a una mirada regional, a una mirada continental, ahora ya es mundial. Es decir, la economía tiene un dominio. Y en la economía hay protagonistas, aquellos que, digamos, usufructúan, no más que usufructúan, los que tienen un dominio de la dinámica económica. Bueno, a ese punto también vamos a llegar más adelante, que en realidad es el segundo punto, cuando revisemos la historia de la economía. Ahí sí tenemos que trabajar. Vamos a utilizar el método marxista para analizar la historia de la economía. Sabemos ahí lo que establece el marxismo: la economía primitiva, la economía esclavista, la economía feudal, la economía capitalista que está en curso, y también establece una posible economía socialista. Y vamos a revisar donde ustedes van a tener que actuar, hacer una serie de trabajos. Bien, nos estamos adelantando, pero al menos
la importancia de este primer tema es que tengan un adecuado posicionamiento de autorización, de explicación, el sentido, la utilidad de la economía, del derecho y del Estado. Obviamente hay que leer, en base a esta explicación hay que leer, ahora sí tienen que indagar Internet. Van a ver, hay distintas definiciones, explicaciones. Unos, obviamente, lo que es cotidiano, ingresar a explicar el estado en curso. Es decir, entrar a un edificio directo por el sexto piso, décimo piso. Pero obviamente hay que ingresar primero por el primer piso y poco a poco hay que subir al segundo piso. Así es el conocimiento. Entonces, para una asimilación adecuada hay que ingresar por el primer piso, pero ese conocimiento tiene que tener buenas bases, suficientes bases, poderosas bases. Bien, ahora sí interactuamos. A ver, vamos a convocar. Si no se han escapado, si ingresan a la lista negra. Empezamos con Vladimir Calle. Centro doctor, centro A doctor, ver, perdón. Vladimir, ¿cuáles son las nociones o aspectos básicos del derecho? ¿O la utilidad o qué sentido tiene el derecho? Ahí está, ya. ¿Puedes repetir la pregunta, doctor? Está prendiendo mi cámara. Una explicación básica del derecho. ¿Cuándo se inicia el derecho? ¿Cuál es el sentido del derecho? Ya. Derecho. A ver, una explicación básica o que yo también tengo infundada en la cabeza sería que el derecho es en sí como es lo que está entre la sociedad y el Estado, porque el Estado, mediante el derecho, puede regular a la sociedad, puede crear normas, o sea, utiliza el derecho y con el derecho ese regula a la sociedad, creando todas las normas, leyes que conocemos hoy en día, ya que, bueno, el Estado, ese es su objetivo, que tiene que regular a nosotros. Como usted explicó antes, un ejemplo dijo en la pandemia, si no hubiera estado el Estado, ¿qué hubiera pasado con todas las personas en sí, con la sociedad? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, sería todo un caos, porque muchas personas hubieran muerto, hubieran pasado muchas cosas. Y bueno, ahí actuaría el derecho. El Estado utilizó el derecho, o sea, utilizó las normas que regulan la conducta para así evitar el máximo posible de personas que se mueran. Está bien, muy bien. Pero te has entrado al edificio inmediatamente por el quinto piso, caramba, tienes que ingresar por el primer piso. A ver, ¿qué sentido? ¿Por qué se tiene que regular? ¿A las personas o a la sociedad? Creo que sería lo Claro, mismo. a una Ya. agrupación humana, una sociedad. Bueno, esto sí empieza desde los inicios siempre, desde que la persona individual, cuando se junta con otra persona, en sí ya forman una pequeña sociedad y en ahí, digamos, es necesario regular porque, bueno, en este caso sería para necesidades y para su supervivencia. Y bueno, en el contexto actual en el que estamos, o sea, en 2023, ya como somos tantas personas, es necesario regular para que ya en sí ya la sociedad no se salga de control, ya que puede haber, bueno, algunos vacíos legales y las personas bueno, hoy en día yo veo al derecho como una norma regulativa para las personas malas en sí, hoy en día. Pero para Está antes, bien, las muy normas... bien. Bien, Ya, muy bien, Ever, está bien. Por lo menos ya tienes un cerebro nuevito, más bien asimilas bien, ahora tienes que procesar, está bien. Estás caminando bien, entonces ahora te falta complementar, ahora sí ingresa a internet, ahí sí puedes identificar cuál es lo más útil, cuál es lo más inteligente, cuál es lo más, como diríamos, chuto, etcétera. Ahora ya has construido las bases, ahora sí puedes ir asimilando más conocimiento. Muy bien, felicitaciones, adelante. ya, doctor. A ver, ahora sí convocamos a ver qué dice Abigail Choque. Buenos días, doctor. A Mi ver, opinión, tú dime a ver lo que cuáles son los rasgos iniciales o básicos o orígenes de lo que hoy conocemos como Estado. he estado es una... Ah, Primero, habilita tu video. Queremos ver si te has peinado o no te has peinado. doctor, lo que Estado, ¿verdad? Sí,
Primero, para que exista el Estado debe existir una sociedad, una agregación humana. Y los humanos nos agregamos en grupo porque tenemos una necesidad común y porque si en la antigüedad no tenían el concepto de Estado, pero sí tenían esa intuición de que tenían que estar en grupo para poder sobrevivir. Y mediante han ido avanzando los años, podríamos decir que esa agregación humana ha empezado a crear normas y esos serían los primeros rasgos eh, de la sociedad y del derecho. Y al existir normas, han empezado a existir como personas que deberían normar, regular el comportamiento de las personas y ya en la actualidad tenemos no es el Estado, eh, que serían las personas que norman nuestro comportamiento, hacen las leyes, regulan y esa sería mi opinión, doctor. Ya, está bien, pero hay que, como les diría, hay que ir desde dinámicas básicas. Ya has indicado, a ver, te preguntaría en este momento, ¿qué entiendes por suprapoder? ¿Por qué el Estado tiene poder? ¿Por qué tiene fuerza? Por qué tiene un comportamiento autoritario? ¿Qué responderías? A ver, pasaremos a otra chica, espera, a ver. A ver, Yandira Guarachi. Yandira, Licenciado, doctor, un día. habilita tu Ya. video, queremos ver si te has Ah, peinado, te has bañado, no te has bañado. sí. Eso, bien. Ya. A ver, Bueno, ¿por qué el es Estado tiene poder? ¿Por qué tiene imposición? ¿Por qué actúa con fuerza? ¿Cuál es tu explicación? porque, Una explicación básica. porque tiene una sumatoria de poder que ¿Qué la es sociedad sumatoria de poder? eh, tiene bueno, yo pienso que tiene los complementos de la policía, porque son instituciones que van a estar siempre No, apoyando no había al había Estado. policía, porque en el primitivismo no había policía, no había ejército, nada. A eso tenemos que retroceder. Ah, ya, ok. Entonces, el superpoder es por lo que el Estado brinda, nos da No, todas el las término leyes. es reciente, es de la modernidad. Por eso hemos denominado suprapoder, pero ¿cómo se crea el suprapoder? Lo que crea es la agregación humana, pero ¿cómo crea? ¿Por qué le da tanto poder? ¿Por qué tiene ese poder? Porque mm, Cada puede, individuo cada individuo puede, renuncia a su poder individual, a su libertad para dar, individual y se lo sí, delega, se lo entrega. ¿A quién? A eso que ha creado, a ese suprapoder. exacto, Por sí, tanto, el suprapoder es sumatoria. Si estamos hablando de una población de 100 individuos, diremos, el suprapoder es resultado de la sumatoria de poder uno más poder 2 no, puntos suspensivos, hasta poder 100. Ahora sí, ¿no? Comprendes que el suprapoder es reflejo de los poderes de su agregación humana, la renuncia de su poder. Eso es lo que tiene que tener en su cabeza. Eso es ujú, suprapoder, tiene poder, por eso tiene influencia, por eso tiene autoridad, imposición. ¿Pero para qué? Para sobrevivencia, desagregación humana. Por eso el Estado tiene que buscar la sobrevivencia, tiene que buscar que no se peleen entre ellos, buscar el equilibrio y buscar la cohesión, porque hay otros grupos que son más violentos, menos violentos, entonces hay que buscar su cohesión, equilibrio, sobrevivencia. Eso es, digamos, lo que conocemos hoy en día como gestión pública. Es decir, el Estado mm, tiene que hacer gestión pública, tiene que buscar satisfacer las necesidades de su agregación humana y materializar esa gestión pública a través de políticas públicas. Que eso es lo que están exponiendo, van a exponer distintos de ustedes, van a exponer políticas de Estado, que son parte de la gestión pública. ¿Ya? ok, licenciado, Entonces, ok, eso es presente en tu pensadora. Tienes una pensadora mm, nuevito, veo un cerebro nuevito. Hay mucho que absorber, caramba. ok, Entonces, licenciado, dedícate solamente a estudiar, pero lo que te digo no es lo, digamos, lo total. Tienes que ingresar a Internet y por eso es importante lo básico, el conocimiento básico y ahora sí es asimilable
Ahora sí tú puedes criticar, puedes oponerte a distintas informaciones que hay en Internet. Muy bien. Sí, licenciado. Bien, ahora a ver, regresamos a economía. A ver, economía tiene que dominar. Si no dominan, ya, bueno, no va a haber ni 2T ni 3T. Ya, reprobados. Repetir. A ver, Alejandra Mamani. Doctor, Alejandra Mamani, video. doctor, mi dispositivo no tiene cámara. Ah, no te has peinado. Chacana. No, en serio, no tiene A cámara, ver, no. otra chica que se haya peinado. A ver, a ver, ¿dónde está? Alexandra Choque. Presente, doctor. Ya, ¿te has peinado o no peinado? A ver, habilita tu video. Ah, bueno. A ver, una explicación básica. ¿Qué entiendes tú por economía? Economía es Palabras. Sí. un medio para poder, es como un intermediario entre la sociedad y el Estado. También la economía se dice en base en lo limitado y lo ilimitado, porque el ser humano es una persona que cuando nunca está satisfecha y cada vez quiere más y más. Por eso sacamos los recursos de lo ilimitado para satisfacer las necesidades de lo limitado. Y esto produce, y esto sería otro, economía. Bien, bien. Bueno, al menos has tocado puntos básicos. Está bien, estás bien encaminado. A ver, está bien, muy bien. A ver, un voluntario, un NERS, a ver, un NERS. Yo, licenciado, Yo, Adelante. doctor. Ya, ¿ves? ya voy a La aprender. elección es muy tardía. Mano Adrián, primero, adelante. Sí, Yo Adrián. lo que entiendo por economía es la ciencia que estudia los recursos y métodos para satisfacer las necesidades humanas. Es un, es un comunicador para satisfacer las necesidades humanas de sociedad a Estado. Eh, Eso, después lo habló los demás mi compañera. Nada más. También Puedes explicarte eh, eso, te puede faltar tiempo. también es un comunicador de lo ilimitado y limitado para la sociedad. Eso. Mm, yo, ya, doctor. tienes que teorizar más. Yo, Ya, a ver, doctor, ya, ¿quién más? A ver, un varón, ya, por equidad de género. A ver, Richard Tarki. No se te escucha nada tu audio. No se escucha. Buenos días, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenos días, doctor. La economía en sí sería un interrelacionador entre la sociedad y el Estado. Prácticamente en este caso, la economía sería una relación entre lo ilimitado y lo limitado. Entonces, la sociedad también es productor de la economía, así que el Estado también tiene una atribución prácticamente de regularización de la economía entre la sociedad, entre las necesidades que tiene la sociedad. Eso sería, doctor. Bueno, está bien, pero siempre hay que manejar, y bueno, ese es el propósito de esta clase, aspectos básicos, un poco retroceder en cuestiones de tiempos, no ubicarnos a hoy en día, ubicarnos, por decir, esos primeros momentos del primitivismo, por ahí. Esas, digamos, nociones o dinámicas o conocimientos o precisiones o miradas básicas. A eso me refiero. Está bien, lo que dices tiene sentido, está bien, pero el problema es de que un poco tienes que retroceder, aunque eso es imposible, pero mentalmente puedes retroceder. A ver, alguien más, a ver, aquí veo a algún Aquí, joven. yo, doctor. doctor, Doctor. por favor. Ya. Desde hace Ya un rato le momentito, estoy después a molestando. Álvaro. Ya, Johanna, adelante. Ya. Bueno, la economía para mí la economía es una ciencia que estudia la elaboración, la distribución
y el consumo de los recursos, tanto naturales como intelectuales. Esto para cubrir las necesidades humanas. ¿A qué me baso con recursos naturales? Todo lo que sea proveniente de la tierra, la naturaleza, pueden ser los minerales, todo eso. Intelectuales, ¿a qué me baso? A los servicios que brindan las personas, porque ellos también generan recursos económicos. La economía se basa en dos tipos, que, bueno, se subdivide en dos tipos, economía limitada y la ilimitada. ¿Qué quiere decir la economía limitada? Que se basa en cubrir solamente las necesidades primordiales y básicas para la sobrevivencia del ser humano. Y las ilimitadas son las que buscan o desean cubrir los deseos que van más allá de las necesidades humanas. Eso sería. No, está bien, Juana, sí, te ubicas todo, pero estás súper contaminada por otra bibliografía. Tú por tus propias palabras, es decir, tienes que trabajar tu mente, por sí sola tienes que trabajar. No, está bien, tiene sentido lo que dijiste, pero un poco adelantaste en cuestión de tiempos. Bueno, el propósito es de que tengan conocimientos básicos, es decir, eso implica retroceder tiempos atrás y es otro tipo de explicación. Lo que tú has hablado es, digamos, obviamente, digamos, de 100 pasos que hay que dar. Lo que yo quiero que en el primer paso tú te pasaste al segundo paso, ¿no? Bueno, Sí, está bien. Ya, bueno, al menos estamos, Doctor, digamos, es decir, ya, a ver, ahora sí, Álvaro, ya con esto finalizamos, porque damos paso a ya, los... doctor. Quería explicar un poco sobre la relación que tiene el Estado con la sociedad. Por ejemplo, antiguamente la primera sanción establecida por el orden social, por el hombre primitivo, se conoce a la vendetta, que su significado es la venganza. Entonces, es decir, sobrevivía el más fuerte. Y así sucesivamente, gens, después de gens, tribus, pueblos, y estaría conformando un Estado. También usted nos mencionaba un autor principal que es Leviatán, quien tiene su libro, perdón, Thomas Hobbes, que tiene su libro El Leviatán. Entonces, ahí trata más o menos de explicarnos que hace comparación al Estado con Leviatán. Leviatán es una bestia mitológica del mar, entonces al Estado lo compara con esa bestia. Nos dice que eh, por ejemplo, el hombre es lobo del hombre. Yo tranquilamente a cualquiera persona le estaría haciendo daño, pero yo sé que detrás de mí hay algo que me va a castigar, como por ejemplo está tipificado en el Código Penal, diferentes delitos. Entonces yo prevengo, tengo miedo porque el Estado se va a venir detrás de mí. Ahora, por economía, por ejemplo, yo puedo empezar diciendo que la economía es una ciencia que estudia principalmente a la sociedad y al Estado. Y como objeto principal tiene o busca regular una estabilidad o un equilibrio para, para vivir bien, se podría decir. Eso sería mi participación, doctor. Gracias. No, está bien, pero el problema, igual que la otra compañera, está súper contaminado, muy adelantado. Ya, es decir, lo que buscamos, pretendemos es de que al menos se configuren en la mente, en su formato, aspectos básicos, o sea, iniciales que se generó, digamos, que se aconteció en la humanidad, pero en los momentos primitivos. Está bien, todo lo que tú mencionas está bien, pero un poco está, digamos, muy adelantado. Entonces, vas a construir un conocimiento, obviamente, sin bases firmes. Entonces, con cualquier otro conocimiento va a buscar tergiversar, es decir, lo que tú consideras que era verdad, al final se va a convertir en algo falso, algo inerte. Entonces, por eso es importante construir buenas bases. ¿Ya? A Gracias, ver, doctor. Jerusalén, Muchas gracias. Jerusalén.
No, está bien. Está bien, por lo menos has manejado esto de la necesidad de identificar dos contradicciones y establecer una dinámica que hemos denominado, puede ser comunicación o puente, o agilidad, o dinamismo propio del humano, o inteligencia propia del humano. Estamos bien, por lo menos, al menos yo considero de que al menos hemos afincado en sus pensadoras, ¿no?, nociones o aspectos, explicaciones básicas. Entonces, eso es importante, tener adelante en la mente primero ese conocimiento y después ingresar los otros conocimientos. O saltarse, ¿no?, de tiempos primitivos a la modernidad, que ese es, digamos, el gran anhelo, deseo o inquietud o aspiración de ya ser protagonista hoy en día. Pero para el mismo es importante, reitero, conocer, percibir, sustentar, teorizar aspectos básicos, las bases, o los momentos iniciales, o los orígenes, explicar los orígenes, desde la perspectiva racional, no desde la perspectiva tradicional, desde la perspectiva, digamos, histórica, etcétera, ¿ya? Estamos viendo al mundo en general, a la humanidad en general, no estamos viendo particularmente nosotros, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí convocamos a los expositores dos, que son los siguientes. A ver, Porfirio Lanoca. ¿Está, no está? No, no está. Bueno, no se presentó. Eh, luego tenemos a Samara Alavi. Aquí estoy, dice. ¿Qué tal, Samara? ¿Has leído la norma, la 018? Sí, he leído la norma. Ahora vas a utilizar, ¿tienes cuadritos? ¿Vas a utilizar esta aplicación? ¿O solamente vas a explicar? Licenciado, le comento que teníamos diapositivas con mi compañero, pero mi compañero parece no se unió a la clase. Hasta ahora yo puedo explicarle. El volumen se ha bajado un poquito, no sé, aumentar el volumen o más fuerte. Ya dice. Ya, licenciado, ¿me escuchó? Ahora sí. Ok. Bueno, diapositivas teníamos, pero mi compañero pareció no se unió porque él se encargó de hacer las diapositivas. ¿Podría explicarlo, licenciado? Ya, esos 3 puntos nada más, porque no tenés mucho tiempo. ¿Cuál es el objeto de la estructura que ya has derivado? ¿Cuál es el punto más importante que tenemos que conocer? Y luego pasamos a las conclusiones. Adelante. Ok. Bueno, licenciado, como usted podrá saber, hoy nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado la ley 018, que es la ley del órgano electoral. Esta ley fue promulgada el 16 de junio del 2010, llamada, como ya pueden saber, la ley del órgano electoral plurinacional. Bueno, es una norma jurídica que establece tribunales electorales, juzgados, notarias y jurados electorales, atribuciones electorales, jurisdiccionales y administrativas. Además, tiene como obligaciones y responsabilidades, como una de ellas puede ser el registro cívico. Esta norma tiene el objetivo de regular la función electoral. ¿Okay? Ahora, otro punto podría ser, tiene las siguientes competencias, que es la organización, supervisión del procedimiento y supervisión del cumplimiento de las normas estatutarias. Ahora vamos, como objetivo fundamental, como dice en el artículo 1, la presente ley norma el ejercicio de la función electoral y jurisdicción y competencias y obligaciones, organización, funcionamiento, servicio y régimen de responsabilidades del órgano electoral plurinacional para garantizar la democracia intercultural en Bolivia. Ahora vamos con otro punto que es el artículo 2, que es en la naturaleza. El órgano electoral plurinacional es un órgano del poder público del Estado plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional a la del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Se relaciona con estos órganos sobre la base de la independencia, separación, coordinación y cooperación. Otro punto que podemos mencionar también son los principios que
que tiene el órgano electoral plurinacional. ¿Ya? Uno de los principios son la plurinacionalidad, la interculturalidad, la integridad, la complementariedad, la equivalencia, la imparcialidad, es autonomía independiente y tiene idoneidad y responsabilidad. También las partes, digamos, la composición del órgano electoral. Como primero sería el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, jurados de la mesa de sufragio y los notarios electorales. Bueno, también puedo sacar de que, digamos, como una conclusión económica, podemos notar que el Tribunal Supremo Electoral tiene funciones administrativas, que son administrar los recursos humanos, los materiales y económicos del Tribunal Supremo Electoral, y como segundo también adquirir bienes y servicios para el funcionamiento de este. Como dice en el artículo 30, y también, bueno, otro punto también, en la política se encarga de garantizar lo que es la democracia intercultural en Bolivia. Con eso sería todo, licenciado. Bien, ¿cuáles son tus conclusiones? Conclusión económica, política y social. Ok, como una conclusión económica, bueno, el órgano electoral se encarga de administrar los recursos humanos y materiales y económicos que tiene el Tribunal Supremo Electoral, y también de adquirir bienes y servicios para el funcionamiento, para cumplir lo que son las elecciones. Y otra conclusión, digamos, política, principalmente se encargaría de garantizar lo que es la democracia. Bien, social. En una conclusión social, puedo determinar, licenciado, que hay una efectiva participación ciudadana para ejercer, digamos, lo que es el poder político. Eso. Ya, o sea, se genera una especie de confianza en la sociedad de una instancia que permite elegir sus representatividades por ahí por abajo. Exacto. Muy bien, Samara. Madeleine Samara Alabi. Sí. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, al menos aquí no está presente el Porfirio Alanoca. Bueno, no lo lamentable, perdió los puntos. Bien, bueno, al menos según instrucciones, estoy ya pasando a otro tema. Para las preguntas, me olvidaba, caramba, hay dos preguntas. Disculpen. Bueno, tenemos tiempo. A ver, convocamos para que pregunte a Leandro Chacayuca. Leandro Chacayuca Condori. Perdió su asistencia. Está. Ese es el problema de las clases virtuales, se escapan. Pero las chicas no. A ver, Lourdes. Lourdes. Qué lamentable, muchos ingresan a la lista negra. Le escucho también, y mi pregunta sería, ¿en qué crees que no nos beneficia la ley que has expuesto y también en lo que nos beneficia? Bueno, responde. Bueno, un principal beneficio de la ley es que podemos ver la transparencia al ejercer, digamos, representantes políticos. Yo podría ver eso como un beneficio, digamos, lo que tenemos en la ley 018, y también a tener una buena organización. Bien. Una segunda pregunta. El curso está preguntando. Álvaro Laime. Presente, doctor, aquí estoy. Ahora sí, pregunta. Ya, a ver, mi pregunta sería, ¿qué artículos sería más o menos modificarlo o artículos que estarían tal vez por demás
artículos que podrían ser modificados. A ver, un artículo modificado podría ser. Bueno, sinceramente, al leer yo los artículos, todo se complementa. Yo no vería, digamos, un artículo cual podría ser modificado por ahora. Ya, vamos a lo siguiente, obviamente, te ha pescado en curva. Tú a ver, investigar en internet y bueno, nos respondes vía WhatsApp, bien cortito, ¿ya? ¿Qué es lo insuficiente o lo que es requerido? Eso lo vas a encontrar ingresando a internet, hay muchas críticas, desáltese. Y lo envía hasta medianoche, ¿ya? Vía WhatsApp, bien cortito, pero una oración, un paso. ¿Listo? Gracias, Muy bien. licenciado. Listo. Bueno, con esto finalizamos la exposición. Ahora sí, explicamos. Les estaba comentando de que la dirección ha dispuesto ya clases presenciales desde la siguiente semana. Incluso creo que van a hacer un acto el lunes en la mañana, etcétera. Entonces, yo considero que desde el siguiente martes ya empezamos a las clases virtuales, ¿no? Y bueno, a no ser que haya algún otro acontecimiento, bueno, vamos a comunicar. Tenemos el grupo de WhatsApp, ese va a ser un mecanismo de comunicación inmediata. ¿Listo? Al respecto, no sé si tienen comentarios, preguntas. Ya, entonces, obviamente, reiteramos, si bien estamos en la universidad pública, la asistencia es libre, pero por cuestiones de seguimiento académico, yo siempre pongo mucha atención a la asistencia. ¿Ya? Y sean puntualitos, por favor, aprendan de este primer año, tienen que saber esa disciplina de asistencia y tiene que ser puntual. Como les decía en adelante, cuando sean abogados, hay una reunión o yo que sé, una audiencia, puede ser 9 en punto, hay que estar con anterioridad, no llevar solamente la mente, hay que llevar, si hay que llevar los códigos, hay que llevar, si hay que llevar 100 libros, hay que llevar, así se van las audiencias, ¿no? Aunque sea con casetilla, en la casetilla lleno de libros, con esos libros van a la audiencia, ¿ya? Bueno, entonces nos estamos encontrando la siguiente semana, entonces estamos pendientes si ya se han habilitado las aulas, se han tomado las medidas que correspondan, etc. Bien, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.